invitación, muchas gracias a todos los que están aquí, muchas gracias Abel por aceptar esta reunión, esta conversación. Yo, como te dije hace unos minutitos, yo no puedo creer que hasta ahora nos estamos conociendo. Hasta ahora nos estamos conociendo, agradecido contigo Entre Culturas por la invitación, como te comentaba fuera de cámaras, es mi primer podcast y eso me tiene bien nervioso, pero contento de que sea en este contexto sobre todo, ¿no? Así que gracias. Yo creo que antes de que comenzáramos a grabar, yo te iba a mencionar o tú mencionaste algo como que de esto se trata, es como buscar esa búsqueda a la identidad. Y lo que a mí me triggerió a comenzar esto es que la cultura y la identidad siempre ha sido una conversación muy presente al crecer. Siendo de aquí y mudándome a la ciudad, son preguntas que siempre he escuchado de los mismos panameños en la cual no me saben cómo categorizarme. Entonces, cuando digo que soy de Colón, ni ellos se lo creen que soy de Colón. Cuando le digo a un colonense que soy de Colón, no se creen que soy de Colón. Yo salgo a estudiar a lo extranjero y digo que soy de Panamá, pero ¿cómo así que tú eres de Panamá? Entonces, siempre ha sido ese question mark así bien pronunciado en mi vida de esa identidad, y yo creo que eso fue lo que me motivó a sentarme con personas, a mostrar las caras de Panamá, a mostrar las identidades y las culturas de Colón. Sí, claro, yo te felicito porque realmente, digo, la identidad es algo fundamental en el ser humano que nadie te lo puede dar. O sea, la identidad es tuya y punto, y le toca a uno sustentarla, defenderla, nadie te puede definir. Y efectivamente esas reacciones que hay en el país de que se acostumbran a definir quiénes somos o no los colonenses, esa mala atribución, porque nadie les puede hacer atribución a nadie, es el resultado también de la falta de que se nos cuente nuestra historia como es. Toda forma de intolerancia, llámese discriminación, xenofobia, homofobia, racismo, es consecuencia de la falta de una educación inclusiva, que entendamos de que todos cabemos en todas partes y que todos somos de todas partes, donde vivo, donde nací, soy de ahí. Eso nadie te lo puede dar, nadie te lo puede definir, eso lo defines tú, o sea, lo defines tú, y qué bueno que ese contexto te haya provocado como una mujer resiliente hacer algo como esto, sí, para que podamos compartir sobre eso, porque tengo rantan bucopocotón para decir sobre ese tema de que eres de Colón, te trae una poesía y todo para que sepas. No, quiero leer, no puedo, qué bueno. Ok, bueno, antes de todo eso, Abel Aronátegui, eres director del Centro de Artes y Culturas en Colón, eres promotor de cultura afropanameña, se puede decir, ¿no? Eres defensor de la identidad y de los derechos, eres impulsor de proyectos, o sea, ¿quién no eres? Vamos a retroceder y vamos a hablar sobre tu crianza en Colón, porque tú te criaste en Colón, tú naciste en Colón, tú te criaste en Colón. ¿Cómo fue eso? Yo nací a las 8 de la mañana, el lunes 8 de abril de 1991 en el Hospital Manuel Amador Guerrero. Wow. Ahí nací y bueno, de allí hice toda mi infancia comunitaria en Arcoíris, en la zona de Caina. Allí tuve toda mi niñez. Estudié en la escuela Porfirio Meléndez. Posteriormente hice primer año, que hoy es séptimo grado, aquí en estas instalaciones cuando era el Colegio Abel Bravo. Precisamente durante ese año empezaron a mostrarse mucho deterioro a las infraestructuras y me sacan del colegio por temas de seguridad, y me meten en la Academia Santa María. Yo empecé segundo año y culminé mi bachillerato allí en Ciencias y Letras. Fui nadador, esa parte de mi vida la gente desconoce, no es que no la cuento, pero mucha gente no la conoce. Yo fui nadador, fui selección nacional. Wow, no puedo. Sí, llegué a hacer la vuelta acuática con Colón, hice triatlones. No, ¿tú hiciste la vuelta acuática? Sí, con 7 años. Y en las triatlones nadé la Guaris, la Grande y regresar. Todas esas cosas yo hice. Wow. Hice lucha olímpica aquí en el Mariano Bula, cuando tenía la zona de lucha. Y bueno, luego
decido estudiar la licenciatura en radio, cine y televisión Ujú. en la Universidad de Panamá y me tocó viajar como muchos colonenses y allí ir poco a poco especializándome en el área de cine, en el área de gestión cultural. Luego estuve en la cooperación internacional, trabajando en Naciones Unidas, en el Sistema de Integración Centroamericana, hasta quedar aquí en el Centro de Arte y Cultura como el primer director de este lugar. Wow. Qué Estoy tratando de historia, hacer el resumen porque... qué historia, o sea, wow, qué resumen. Me quedé con la boca Sí, sí, abierta. sí, 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 sí. ¿Cuál es? No sé si me puedes compartir esos recuerdos que te acompañan de tu crianza de Colón. Mira, yo en mi currículum podré tener muchas cosas, pero yo siempre digo que mi primera profesión es ser colonense. Ujú. A mí nada más me falta hacer la sábana y la funda de Colón y mandarme a hacer una toalla de Colón y soy un hombre hecho realidad. Ya, Wow. mi sueño hecho realidad por completo. Y claro, desde mi infancia tengo muchísimos recuerdos, toda mi crianza, de lo que yo te puedo destacar, muchas satisfacciones como también muchas cosas tristes. Ujú. Entre las satisfacciones recordaré como muchas personas ir a manejar bicicleta en calle Primera, jugar con niños que no conocías, pero que los papás estaban ahí cuidándonos y uno Claro. hacía esas relaciones. Eh, yo creo que es un recuerdo que jamás voy a perder de disfrutar de eso, de lo que puedo destacar, por ejemplo, cuando yo era nadador Ujú. y entrenaba de lunes a sábado en la piscina de Calle 4. Muchas veces la piscina se dañaba y nosotros teníamos que entrenar en la playa de atrás, que se llama popularmente Acapulco, Ajá. y de ahí ir a competencia. Y esas cosas a mí, por ejemplo, me causaban tristeza porque yo iba a otras provincias a ver las piscinas en buen estado y por qué nosotros teníamos que entrenar en la playa. O sea, de que yo venía como con ese chip también de cuestionar por qué esto se ve así, porque desde niño por natación me movía a otras zonas del país y veía que esos otros lugares eran diferentes al que yo veía, donde había algunas zonas que olía feo, Claro. el tema de la basura, entre otras cosas. Y eso fue forjándome, ¿no? De ir pensando en qué yo iba a poder hacer en algún momento y contribuir a mi provincia, así como también desde niño, incluso el deporte me ayudó a sentir con orgullo eso de ser colonense, porque tenía que salir a decir, A representar, sí. vengo de Colón, ya sea Panamá, Chiriquí, Chitré, Ujú. Santiago u otros países. Y esa fue como mi infancia, una infancia también de muchos juegos, de vivir muchas realidades, tanto buenas como malas, pero siempre todo orientado en la provincia. Por alguna razón, siempre Colón ha estado presente a lo largo de mi vida. Claro, porque es literalmente todos los problemas, todos los recuerdos felices, todos los recuerdos tristes, obviamente los cultivas aquí en Colón. Siento que y mu- muchas personas que tenemos otras identidades o otra religión, otras culturas, que hemos nacido en Colón, no podemos ver esa perspectiva del colonense, de, por ejemplo, tuya. Lo que tú me acabas de contar es una historia diferente, es una historia nueva para mí, para mis oídos, para mis lentes. Entonces, creo que contar esto y apreciar esto, que los colonenses tenemos distintas realidades, pero igual venimos de aquí. Creo que generalmente estamos anuente de muchas de las cosas que está pasando. Algunos no estamos anuente de muchas de las cosas que estamos pasando, pero creo que el punto también es comunicar esas lo que falta o lo que se puede mejorar o compartir esas historias de diferentes perspectivas para que podamos tener como una imagen más completa de Colón. Es correcto. Mira, hay algo, lamentablemente se ha creado una narrativa que creo que viene del resto del país y nosotros hemos permitido que se instalen esas narrativas de qué es Colón, quiénes Ujú. somos o no somos los Ajá. colonenses y que se ha convertido en una verdad o una percepción equivocada basada en muchos estereotipos de otras cosas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la provincia de Colón, reducimos a la provincia a 16 calles de la ciudad. Ujú. O cuando hablamos de Colón,
hablamos solo de afrodescendientes, o cuando hablamos de Colón, es solo basura. O sea, Sí, entonces, Colón es mucho más que eso. Todo claro, esto, o sea, Colón es una provincia que, que tiene pilares muy fundamentales que también hay que reconocer con contextos sociales, étnicos, culturales que hay que reconocer, pero también hay que ampliar la mirada de Colón. Ese correcto. Colón que es rural, y como yo siempre hablo de los apicultores en Buenavista, que tú puedes ir a consumir miel de recién sacada de los No panales sabía, en wow. Buenavista, o ir al Festival del Marisco en José Pobre, o al Ujú. Festival del Queso en Buenaventura, o al Festival del Búfalo allá en Omar Torrijos, después de Donoso, Cerro Brujo en Nombre de Dios, el Juego del Indio en Viento Frío, o hablar, por ejemplo, del Año Nuevo Chino, del Ramadán. O sea, todo eso forma parte de nuestra provincia y es bueno que nosotros empecemos a ampliar esa mirada Sí, y como colonenses empezar a buscar quiénes somos, porque no, estas cosas que yo te acabo de decir no es que mi mamá me la enseñó y mi papá. O sea, es una cosa donde en la búsqueda de esa identidad fui diciendo, pero ¿por qué yo tengo que saber todo sobre otras provincias y no sé sobre la mía? es correcto. ¿Cuántas veces yo mismo personalmente con mi plata digo, ok, me voy a otra zona, me voy a Chame, me voy al Valle de Antón, me voy para las Tablas? Que está bien hacer esos tours, esos turismos internos del país, pero ¿qué tanto conozco de mi provincia? Ujú. ¿Qué tanto participo, me involucro? Entonces, creo que eso es fundamental. Y cuando nosotros ampliamos esa mirada de lo que realmente es Colón, nos damos cuenta, y esto lo digo con todo respeto, porque lo digo, y sí, como colonense, quizás subjetivo, pero lo digo y lo reafirmo, nosotros somos la mejor provincia del país. Te lo Y creo, sí. nosotros somos la provincia más completa del país. Ujú. Qué fácil para mí es irme a la playa, irme a bañar al río de una vez o irme a una montaña. Sí, Eso no se ve en todos lados. no, para Además, nada. toda la comida que nosotros tenemos, porque yo puedo comerme un kibe hoy, mañana arroz con coco y pasado mi vegetales con curry y el arroz Sí, chino de pasado mañana y me encanta, ¿no? claro. Entonces, es parte de lo que somos Y como esa es colonenses. una cosa que también quería como mencionar. Yo no sé si estoy gritando, pero yo me voy, No, tú adelante, tú no, no, sabes. no, estamos todos controlados, no te preocupes. Pero una cosa que te quería mencionar, esos comentarios que he visto eh, desde que empecé a postear, especialmente en las redes sociales. Am, uno de esos comentarios, o varios de esos comentarios van como en la línea de, pero ella no nació en cierta calle, así que no es colonense. O que ella no estudió en una escuela pública, así que no es colonense. Entonces o sea, yo no me estoy cuestionando lo colonense que soy, porque yo lo digo de orgullo. Es más, cada vez que me presentaba allá afuera, yo decía, soy de Panamá, pero yo crecí en Colón. ¿Qué es Colón? Y es como ese proceso educativo. Entonces yo sé que soy de Colón, aunque no nací en Calle, lo que XY, aunque no pasé por XY cosas. Entonces se siente como esta... Sí, yo te entiendo totalmente y esa es una narrativa impuesta que personas como tú y yo tenemos que derrumbarla. Porque vuelvo y digo, el país o los seres humanos en general, a nivel mundial, nos hemos atribuido el derecho de definir a las otras personas, de quiénes son o quiénes son. Y eso es basado en una ignorancia. Obviamente, por la ausencia de conocimiento sobre nuestra historia, sobre cómo nos conformamos como provincia, históricamente todas las ciudadanías y culturas que llegaron a este lugar y que han formado, ¿no? Entonces, evidentemente te escuchas eso mucho, Ujú. no solo tú, yo también, o sea, cuando yo tuve que frecuentar Ciudad de Panamá más, como con más frecuencia por ir a estudiar a la universidad, a mí me decían, oye, pero tú no pareces de Colón. Ajá. Tú no, pero ¿por qué yo no parezco de Colón? Sí, Decía yo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo que yo no soy sí. colonense? Por cómo me visto, por cómo hablo, por cómo me veo. eh, porque vuelvo y digo, se ha definido, se ha creado un estereotipo. Ujú. Se ha creado un estereotipo. Entonces es importante. Pero ¿sabes qué? Ujú. Yo he sentido que ese estereotipo no solo lo practica la gente afuera de Colón, los mismos colonenses Sí, dicen, sí, sí, eso es correcto, iba a ir ajá, a eso. O sea, un estereotipo que es externo y es interno también. Entonces nosotros tenemos que empezar a
identificar y conceptualizar las cosas. Por ejemplo, diferencia entre estereotipo, fenotipo y genotipo. Aquí yo tengo 3 conceptos. Okay. El estereotipo es la idea o creencia generalizada que yo tengo de un grupo de personas. Ah, la mayoría son así. O todos, no la mayoría, todos son así. Es un estereotipo. Y no veo las excepciones que hay dentro de ese grupo de población. Entonces, luego es como que yo diga, ok, todos los jóvenes son unos inexpertos, o todos los jóvenes son irresponsables, o todos los adultos son sabios. Nada de eso es cierto. Esos son estereotipos. El fenotipo es lo que está asociado a características físicas y el genotipo asociado a tu información genética, ¿no? Okay. Entonces, el estereotipo puede tomar como base el fenotipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una provincia como Colón? Colón mayoritariamente es afrodescendiente. Y eso te lo dice el Censo de Población y Vivienda, donde determina que alrededor de 63% de la provincia se autoidentifica afrodescendiente. Que eso ha hecho quizás que ese fenotipo común que vemos en la calle, sean los otros rasgos físicos, se utilicen de una manera equivocada para hablar que esa mayoría es lo general. Entonces, cuando viene una persona que no es parte de ese grupo, entonces decimos, tú no eres. O sea, porque hemos tomado el fenotipo como un estereotipo y generalizamos a todos. Claro. Entonces, como tú no tienes toda la melanina del mundo o el cabello rizado, entonces usted no es de color, por ejemplo. O el estereotipo del cómo hablas. O sea, entonces es como, bueno, pero es que fulano habla así que todos los colorenses hablan así. O sea, no. O sea, entonces cometemos muchos esos errores, tanto internamente como externamente, y vuelvo y digo, eso es parte de lo que nos han enseñado, porque también hay otra parte también donde de repente tú dices, bueno, los colonenses, refiriéndote a otras personas. Eso lo hace mucha gente. Sí. Y eso lo hace mucha gente de clase media para arriba, el colonense, hablando como si hay categorías de colonense. Sí. Pero yo represento a Colón, tú representas a Colón. Esa imagen real de lo que representamos a Colón, estamos aquí. Correcto. ¿Me explico? Pero entonces creo que es importante eso tomarlo en cuenta. Y lo otro en ese sentido que iba a decir es que todos tenemos que empezar a promover la diversidad de identidades que hay. Es correcto. Por ejemplo, no, o sea, si bien es cierto, en la historia de Colón se asocia mucho a la herencia afrodescendiente, porque es fundamental en la historia de Colón. O sea, hay una población muy grande aquí, o sea, pero no significa, eso nunca ha sido en detrimento de otros grupos poblacionales. Sí, correcto. Y ese era un punto que quería tocar, es cómo podemos reconocer la diversidad, o cómo podemos, cómo podemos reconocer la diversidad cultural sin invisibilizar los afrodescendientes y viceversa. Claro, ahí eso es clave y por eso es muy importante, volvido al tema de conocer nuestra historia. Y nosotros desde el Centro de Arte y Cultura, de hecho, estamos siendo un espacio que estamos fomentando la integración. De hecho, hoy tú estás aquí como persona de ascendencia indostana. Nosotros aquí estamos trabajando con la comunidad árabe que han venido a hacer actividades aquí o forman parte de nuestras actividades y estamos siendo bien disruptivos en lo que quizás antes no se veía, pero sí estamos tratando de integrar eso y visibilizar eso de, por ejemplo, empezar a promover la importancia de la contribución de la comunidad indostana a Colón. O vamos a conocer cuál es la historia de los árabes en Colón. Pero ahora, ojo, esa responsabilidad no es mía como afrodescendiente necesariamente. O sea, ¿dónde están, por ejemplo, estos grupos poblacionales tratando de promover esas historias? Claro. ¿Me entiendes? Los afrodescendientes, que vivimos, no solamente en este caso, que somos mayoría, también somos un grupo de la población que vivimos en condición de desigualdad muy grande, debido a nuestra historia de la esclavitud, el cimarronaje y todo esto. Hay situaciones de hacinamiento, de falta de educación, de pobreza, desempleo, y los afrodescendientes han sido una comunidad igual que los pueblos indígenas que han estado luchando por reivindicar esa situación y garantizar sus derechos, el cumplimiento de sus derechos, cosa que quizás no ha pasado con otros grupos étnicos, porque los otros grupos étnicos que, por ejemplo, llegaron a este continente en condiciones voluntarias, no de esclavitud, se han podido desarrollar desde otra perspectiva, pero a cada grupo le corresponde ir promoviendo lo suyo, como quien dice. Entonces, los afrodescendientes
hemos estado exigiendo que se cuente nuestra historia. ¿Por qué? Porque a las mujeres, y hemos tenido casos recientes en las noticias de colegios aquí en Colón que no dejan a las muchachas usar sus trenzas, su cabello rizado. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo hago para que entonces me permitan utilizar mi cabello rizado obvio de otra, porque yo no tengo cabello, se me cayó. Entonces, eh, De eh, la vida. exigen sus derechos, ¿me explico? Tú dijiste que era informal, así que yo estoy como en mi Amé, casa. amé. Entonces, eso, pues, o sea, de que nos corresponde a todos empezar o sea, no voy a promover necesariamente la historia de los hindúes en Colón Claro. cuando No, tienen que esa contarla. historia Tienen que contarla. nos pertenece a nosotras para contarla y para crear una Sí. comunidad alrededor fuera de los hindúes. Y yo creo que en la medida de que empezamos a conocer nuestras historias, y yo Ujú. pongo desde ya te lo digo, te lanzo el reto, en este año no puede terminar sin que tengamos 3 días de películas hindúes. Tengo el auditorio, vamos a hacerlo. A ver, vamos a hacerlo. Me explico. Sí. Entonces, poco a poco, entonces la feria gastronómica, y Ajá. ahí hay tanto que contar. Claro. Me explico. Entonces, eso es importante que lo empecemos a hacer, pero lo tiene que hacer el que vive esa experiencia, ¿no? Claro. O sea, las mujeres han logrado lo que han logrado a lo largo de la historia, no porque ha sido el hombre que le ha facilitado sus derechos, han sido ellas que han exigido sus Hemos derechos. exigido. Creo ¿Me que explico? eso es muy, muy interesante. Algo que también tengo en común con mi propia cultura es... Se me fue la idea. Que son de Colón, que son colonenses. Porque nunca promover una cultura debe ser en detrimento de la otra. Ujú. Entonces, y yo te invito a decir, tú eres de Colón, yo soy de Colón. Sí, porque en Colón no todos somos negros, en Colón también somos hindúes. Sí. Predomina una mayoría, por ejemplo, te digo, Jamaica. O sea, Jamaica seguramente no todos son negros, pero vemos que fenotípicamente hay una mayoría. Sí. ¿Me explico? Pero eso no es en detrimento de los que no son negros en Jamaica. Lo que te quería Voy a mencionar ir sacando era- mi poema, porque No, tengo mi dale. poema. Ujú. Te iba a mencionar que hasta, o sea, con esto, lo del podcast y lo de los Ujú. comentarios, también he visto mucha gente sorprendida cuando yo comparto sobre mi cultura. Y eso me ha dado a entender, que yo no sabía, o sea, no sé, vivía en las nubes y acabo de aterrizar. Así me sentí. Que no nos hemos abierto a Colón, no nos hemos abierto a Panamá o a la comunidad latina en general para compartir nuestra cultura. No ha habido ese movimiento como lo hacen las otras culturas que están aquí presentes. Y Claro. yo creo que, o sea, sí quiero empezar a trabajar. Eso es Sí. importante, eso es importantísimo porque vuelvo y digo, o sea, son los negros los que hemos estado por lo menos en nuestro South, nuestro Wampa, ¿me explico? Entonces es como, bueno, y yo voy a Gran Café a comer kiba, a fumar juca, porque bueno, está ahí, y si no está ahí no Sí, lo sí, hago. sí, sí, Entonces comemos, desayunamos el desayuno típico chino, porque bueno, claro. está ahí, está la opción. Entonces tenemos que empezar a encontrar esos espacios para promover y no esperar que otros promuevan lo que yo soy. Yo soy el primer defensor de mi identidad. Yo quiero ser la primera defensora de mi identidad. Tú vas a ser la primera defensora de tu identidad. Pero me tienes que llevar al templo hindú, vestirme y todo eso. Yo nunca he entrado. Tú Entonces yo ya quiero más o ir. menos estás vestido, o sea, lo que le decimos curti, ¿no? Ajá, ajá. Es básicamente Pero muy similar. es parte, es parte. Sí. Tenemos que empezar a integrarnos y promover la historia y este espacio está a tu disposición para eso. Yo te voy a leer el poema. Te dije que la lengua no se me secaba porque yo hablo bastante. Este poema que te quiero compartir o les quiero compartir es un poema de una amiga que se llama Shakira Pineda. Shakira Pineda, una colonense poetisa, ha escrito un poema que se llama Soy de Colón, precisamente refiriéndose a aquellos y aquellas que me dicen a mí que no soy de Colón. Entonces el poema dice así: soy de Colón, ¿no lo parezco? Dime, ¿qué es parecerlo? ¿Qué es ser colonense? ¿Es lo rojo de los titulares? ¿Las quejas y malas maneras de algunos? Dime tú, gran sabio, juez que me escrutas y sentencias, que soy muy buena para ser colonense. Dímelo, por favor, no calles. ¿Qué es ser colonense? Entiendo, gran señor, que tu silencio es respuesta, y apelo a tu injusta sentencia así. Soy de Colón, un ser teñido de mar, congos, cocos y pescado, con sonrisas frescas, alma pura, ganas apresadas por las desventuras y los prejuicios. Soy de Colón,
de lo pujante y trabajador, del apoyo y sinceridad, del motor del crecimiento eclipsado por la burocracia y los prejuicios. Eso soy, eso somos, y más que etiquetas y juicios que aquellos que como tú creen que pueden juzgar nuestra identidad. Shakira Pineda. Somos de Colón, todos cabemos aquí. Todos cabemos aquí, no importa el origen, no importa de dónde venimos, somos de aquí. Nunca en detrimento de los otros. Hay muchas desigualdades que vivimos todos los grupos, no solo los grupos étnicos de afros, hindúes, chinos, coreanos, árabes que estamos aquí, también los migrantes de Colombia, Dominicana, Nicaragua que viven aquí. Todos cabemos aquí, tenemos que sentirnos orgullosos de ser colonense y empezar a resaltar eso bueno que tiene cada una de las culturas. Es correcto. Creo que una parte del poema que a mí me llegó en el alma fue cuando dice algo como soy muy buena para ser de Colón, y ese es el concepto que he visto reciente con lo que salió de este podcast, es hablo muy bien para ser de Colón, o esto está muy fino para ser producción panameña. Entonces eso es como que duele porque sí somos. Lo que nos toca hacer es reivindicar, o sea, Sí. eso es lo que es. Mira, Colón es la provincia, según datos de la Universidad de Panamá, que mayor egresados da al sistema universitario. Wow. O sea, somos los colonenses los que más nos estamos graduando en la universidad. Wow. Eso no se traduce en empleos, ni mucho menos salarios dignos, pero estamos estudiando, somos personas preparadas. Y la mayoría, esa es la cara de Colón, no la cara que otros han querido definir. ¿Por qué la gente quiere promover lo negativo de Colón? O sea, nosotros somos la sensación del bloque de Panamá. O sea, me explico, o sea, dime, No, o sea, sí, tú me vas a es decir a mí que igual, tú puedes ir a comer tu claro. comida, tu música, o sea, de ir al Caribe, o sea, las playas del Caribe, de Tocumen ahí a Playa Langosta, lo más cerquita. Eso no es nada Sí. en tiempo, entonces Claro, realmente... es como que la misma pregunta que me pregunto cuando empiezan a promover cosas de India que son negativas. Por ejemplo, esos videos de la comida callejera, con los ratones, lo cochino que es. O sea, sí existe, pero no es el país Claro, en pero sí, no es la es una cultura. narrativa impuesta por Sí. esas personas que como tú y como yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a promover lo que realmente es la provincia. Por eso hay muchas iniciativas que se están haciendo de colonenses como Caleb Batista, Michael Shen, otras personas que empiezan a decir, oye, esto es Colón, esto es Colón, esto es Colón. Y que cosas que nadie sabe que había, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que promover y traernos a la gente. Porque lo que yo siempre digo, todo el mundo va al desfile de las mil polleras, porque son los santeños los que dicen, vengan que todo está bien pretty. Sí, ¿Me entiendes? sí, Entonces vamos a correcto. decirle a la gente, vengan que Colón está bien pretty. No, o sea, Sí. hay lugares que no se va a poder, pero hey, vamos al Salto del Mono, que búscalo, eso es una cascada No, impresionante en Portobelo. Ujú. Entonces yo no tengo que quizá ir a otros lugares y puedo disfrutar aquí mismo en mi tierra Claro. lo que la naturaleza me ofrece. La Me biodiversidad que hay aquí. me encanta que esta Ya viste que mi generación... primera profesión es ser colonense. Sí, Ajá. qué bien que te estoy conociendo, la verdad. Necesitamos a alguien así en este programa Y para que como nos tú, y como tú, y enseñe. como tú. Mira, yo quiero hablar sobre algo tal vez un poco, un tema pesado. Yo quiero saber cómo podemos hablar sobre el racismo. Y esto, mientras estábamos manejando, le pregunto a mi amigo, o sea, le digo a mi amigo este punto, pues quiero hablar sobre esto. ¿Cómo podemos hablar sobre el racismo? ¿Cómo puedo yo hablar sobre lo que yo he vivido o lo que yo he escuchado que me han dicho, esos comentarios estereotípicos, medio racistas, y hablarlo sin que otras personas, tal vez de mi comunidad o otras personas de otra comunidad a quien yo estoy destacando, no se cierren y no se pongan a la defensiva? Creo que mi amigo me dijo, dizque, ok, si te pones a pensar como que cuáles son, como que, ¿cuál es la conversación que vas a tener sobre el racismo? Como que, ¿cuándo pasaría una conversación en la que tendrías que hablar sobre el racismo? Entonces yo pensé un poco y yo creo que puedo dar un ejemplo obviamente relacionado a los comentarios que he recibido. Y es como que, ok, cuando yo hablo o le digo a mis hermanas, que somos nosotras las que hemos crecido en Colón y hemos tenido bastante cuestionamiento de nuestra identidad, de que no pareces panameña.
no te ves panameña. Entonces, uno puede percibir un poco como que, ok, ¿y qué parecen los panameños? Y hubieron muchas personas, no del país, tal vez de afuera, que no, pues los panameños se conocen como medio africanos, como negros. Entonces, sí son comentarios que yo traté de como resaltar, de repetir. Sí, Comentarios coloristas que le dije a mi hermana, la menor, que es de piel blanca, le repetí ese comentario que ella ha recibido en su crecimiento, porque siempre le han dicho, tú no eres de Colón, tú estás como muy blanquita. Y es como esos comentarios medio... sí, ahí como te decía hace un rato antes de pasar al tema del racismo está el tema del estereotipo. El estereotipo muchas veces toma el fenotipo Ujú, como una base errada sí, para definir en términos generales. Entonces, y cuando definimos en términos generales, convertimos eso como en un todo. Entonces, ese estereotipo que es basado en prejuicios, en percepciones, es el que afecta, ¿no? Porque claro, y o sea, eso no es innegable. O sea, Panamá es un país que tiene una población negra muy grande. Entonces, entonces quizá los externos se basan en el fenotipo mayoritario. claro. Pero entonces no me debe sorprender que yo vaya a España y me encuentre una persona de ascendencia asiática que me diga yo soy española. Yo le digo, ¿cómo así que tú eres española? O sea, yo no puedo hacer eso, o Claro, sea, no. porque entiendo de que hay un fenotipo mayoritario, pero eso no significa que la compañera no sea española, ¿no? Entonces, luego está el tema de que eh, no podemos, o sea, tenemos que defender nuestras identidades, siempre, siempre. No puede imperar aquel que me dice que tú eres y no eres o eres no. Una voz externa no me define. Entonces, Ujú, ahora, con el tema, lo del racismo, primero, en un país como Panamá, hay que aceptar que el racismo existe. Muchas personas se siguen negando al racismo. Tú le dices, oye, eso es racista. ¿Yo racista? Sí, yo tengo mi hermano que es negro. Ya, eso es racismo, ese comentario. O sea, ¿me explico? O sea, entonces, eh, empezar de que existe, es una manifestación de intolerancia que tiene su raíz y que hay que hacer acciones para combatirlo. El racismo tiene sus consecuencias y costos asociados en la salud mental de las personas, de otras formas, al igual que la corrupción. La ujú, corrupción es una manifestación que no la puedo agarrar. Yo no toco la corrupción, claro. pero eso tiene consecuencias. Entonces hay que hacer políticas y programas anticorrupción para acabar con la corrupción. Alguien me decía esto de que el racismo se acaba dejando hablar de eso así. Deja hablar de corrupción para decir acaba con la corrupción. O sea, Entonces, entonces, es como cuando le dices a alguien, estoy estresada, no te estreses. ajá, ajá. Wow, Entonces, exacto, desaparece. exacto. Entonces, existe esa manifestación de Ujú, intolerancia que hay que trabajar. Y yo definitivamente condeno a cualquier persona que por sentirse quizás aludido o aludida de repente pueda reaccionar con violencia sí, atacante, defensa. pero el racismo es violento. Ujú. El racismo es violento y violencia trae violencia, así que hay que acabar con el racismo. Hay que acabar con el ¿Cómo racismo que podemos, cómo existe. tú, cómo haces para Yo, acabar con el racismo? al final, primero hay que hablar de eso, Ujú, porque tú no puedes mejorar algo si tú no lo conoces que tiene ese problema, ujú, y nuestra sociedad tiene ese problema. Yo creo que los grandes problemas que tiene Colón es debido al racismo estructural y ok. sistémico. Em, pero, por ejemplo, te voy a hablar del microrracismo, que es lo que vivimos a diario, los afrodescendientes, que alguien te diga ese pelo malo, o búscate un novio que no sea negro para mejorar la Ujú, raza, o oye, esa negra, mira, ella es negra pero bonita, o ujú, está muy bonita para ser negra. O claro. sea, ese tipo de cosas, o la lista negra, la mano negra, todo ese tipo de cosas están asociadas a una connotación racista que lo puedo comparar con situaciones machistas, como por ejemplo una mujer que cometa algún tipo de situación de infracción o alguna situación en el manejo y que, ay, mira, tenía que ser mujer. Esas expresiones promueven la intolerancia. Entonces, obviamente para eso se radica con educación. Wow. Se radica con educación. Hoy día, en nuestras clases, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan que Cristóbal Colón descubrió América, Vasconía y Balboa al Mar del Sur y estudiamos toda Europa. Pero ¿por qué no estudiamos, por ejemplo,
África, la esclavitud, el cimarronaje y la contribución de los afrodescendientes al desarrollo del país. Seguimos viendo a África como un país y no un continente, que los egipcios no se parecen a los de Etiopía. Entonces, o por qué no hablamos de cómo llegan las comunidades hindúes o las comunidades chinas a Panamá. Eso no se habla en la escuela. Eso no se habla en la escuela. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a empezar a tolerarnos si el mismo sistema nos educa a excluir? ¿Me explico? Entonces, eso yo creo que es la mejor arma que nosotros podemos hacer, es esa, empezar a educarnos en eso. ¿Qué tanto sabemos las comarcas indígenas en Panamá? No nos hablan mucho de ellas en la escuela. Este año se conmemoraron 100 años de la Revolución Dule de la comunidad Cuna, y es una historia impresionante de cómo en algún momento el Estado panameño quiso civilizarlos y ellos lucharon para conservar sus vestimentas, sus idiomas, sus tradiciones, y que se la querían quitar. Eso no me lo enseñaron nunca en la escuela. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, por lo menos desde aquí el Centro de Horticultura de Colón, estamos promoviendo eso a través de actividades como cineforos, exhibiciones de pintura, conversatorios, círculos de lectura, para empezar a sensibilizar sobre eso. En el tema, por ejemplo, el cabello rizado, aquí hemos hecho jornadas de trenza contando esa historia de las negras que se cruzaban los mapas para contarte en ese lenguaje, en ese código, la ruta de escape o esconderse las semillas para tener acceso a comida de mayor calidad. Entonces, no es un tema de moda, por ejemplo. Entonces, pero seguimos escuchando personas que no dejan a nuestras niñas y niños ir con sus trenzas a las escuelas, que les recuerdan a sus abuelas más antiguas. Claro. Entonces, pero no los tienen que enseñar en la escuela. Yo creería que esa es la mejor manera de poder combatir el racismo, porque hay que combatir el racismo con educación. Correcto. Creo que es muy importante el trabajo que estás haciendo aquí. Me aprecio mucho lo que estás haciendo. Creo que yo no sé si estoy hablando muy rápido. Creo que tú vas a tener que poner que -1 para que me puedan escuchar. Yo creo que estás hablando perfectamente. No te preocupes. Estás hablando perfectamente. Me está gustando lo que estoy escuchando. Estamos compartiendo bastante cosas buenas. Cosas buenas de Colón. Viendo lo bonito que Colón ha crecido, lo diverso que Colón es, lo sabroso que Colón es, que algunas veces yo me pongo a pensar, ¿qué sería Panamá sin Colón? Nada. Esa es la respuesta. Nada. O sea, totalmente. O sea, nosotros aquí, o sea, primero vamos a hablar de cifras. Según los últimos informes del Ministerio de Economía y Finanzas, Colón ha estado aportando el 17% del Producto Interno Bruto. ¿Qué eso significa? Que todo eso bonito que tú has visto muchas veces en el resto del país se construye con plata que sale de aquí. Entonces, y eso es lo que aporta Colón en su precariedad. Imagínate Colón en su máximo esplendor, en su máximo potencial. Ese 17 aumentaría, qué sé yo, el 30, el 40. ¿Me explico? O sea, realmente, o hablemos de cuántas personas de otras provincias trabajan aquí, o cuántos colonenses trabajan en otras provincias. Seguramente son más lo que trabajan aquí. Nosotros estamos aportando mucho al país. Colón es parte de la historia universal, no solo de Panamá. Colón es una provincia que aporta a la historia universal, que ha contribuido al mundo. Más del 60% del canal de Panamá queda en Colón. La mayoría de los puertos más eficientes de Latinoamérica quedan en Colón. Y Colón tiene lo mejor que puede tener Colón. Somos nosotros los colonenses. ¿Tú crees que el país entero ha reconocido eso de Colón? Saben, claro que sí, pero tú sabes, pues nosotros estamos explicando y bueno, pues tenemos que empezar a visibilizarnos más, porque creo que gran parte del país lo reconoce. Mucha gente con criterio lo reconoce. Solo nos toca entonces trabajar para que sistémicamente podamos acabar con eso, y eso es lo único que lo vamos a poder hacer somos nosotros los colonenses. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nunca hablando mal de Colón. Un colonense que dice que, ay, pero los colonenses, ese colonense está fallando. Ese colonense está fallando. Yo como colonense no puedo hacer eso. A mí me dicen, no, que los colonenses son vagos. Vagos. Vete al mercado a las 4 o 5 de la mañana para ver si esa gente es vaga.
Vagos, vete entonces a las 4 o 5 de la mañana a las panaderías. Vagos, vete a ver cómo la señora, aunque sea que esté vendiendo bombón, están por ahí tratando de buscar el pan para comer ese día y llevarle a la casa a sus hijos. Nosotros los coloneses no somos ningunos vagos, no somos maleantes, no somos nada de eso, ni mal hablado. Nada de eso, porque yo siempre digo, tenemos nuestro acento, y a mí, yo hablo también, que eso pagamos ofi, yo hablo así también. Entonces, pero qué huevo, y disculpa la expresión, yo puedo celebrar cómo hablan en el interior porque hasta lo imitamos en las televisoras, los presentadores de televisión, pero cuando sale alguien de Colón hablando, entonces nosotros somos los vulgares. Sí. Respeta mi acento y mi forma de hablar y mídeme por mi contenido, mi productividad y cómo estoy aportando a la sociedad. Entonces es parte de reconocer esa diversidad. Así que nosotros somos lo mejor del país C3. Me encantó. ¿Qué es la cultura para ti? Mira, todo también. Todo. O sea, la cultura o las culturas es todo. Es todo porque cuando nosotros hablamos de culturas nos estamos refiriendo no solo a temas de comida, de bailes y música, porque muchas veces cuando hablamos de cultura folclorizamos la palabra. Sí. Folclorizamos la palabra, sino que nosotros estamos hablando de estilos de vida, modos de convivencia, costumbres desde el hogar, en la escuela. Y yo te puedo decir algo maravilloso de lo que representa Colón en términos de culturas. Es muy complicado, difícil que tú veas en ciudades tan pequeñas o provincias como la de nosotros, que tú tienes iglesias adventistas, metodistas, iglesias católicas, un templo hindú, 2 mezquitas cerca y todos estamos diciendo buenos días. Sí. Eso no es común. Claro. O sea, entonces eso habla realmente de quiénes somos, nuestra capacidad de tolerancia. Yo tuve una vez a unas personas aquí del ONU Migración que me preguntaban dónde podían encontrar a ciertos grupos de extranjeros, como las colonias. Yo decía, difícilmente yo te puedo decir que, bueno, pues los colombianos están ahí o los dominicanos están ahí porque somos una comunidad que hemos sabido integrarnos y tenemos que integrarnos mucho más. Creo que hay grupos que muchas veces que hasta se segregan, pero estamos trabajando en eso. Pero eso somos nosotros, una comunidad que incluye, una comunidad que reconoce y tenemos que seguir trabajando en pro de que eso aumente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que la cultura es todo. Si me permites compartir un poquito de un pequeño monólogo que tengo, porque creo que... Tú eres actriz también. El monólogo tenemos que sacarlo aquí. Aquí hay un auditorio. Ya lo viste, porque Diego te lo mostró. Lo cual estaba ocupado y no pudimos grabar en el... Bueno, hay que sacar otro... Bueno, pero ese lo hicimos para adrede, ese para traerte otro día. Perfecto. No, yo vengo. Pero mira, para mí lo que yo también he descubierto, estoy aún procesando en mis 33 años de vida, es que obviamente la cultura a mí es muy importante. A mí me define, me da una identidad. Pero como tú dices, o sea, más que la tradición o el folclore, es una historia emocional para mí. Es una identidad colectiva. O sea, para entender mucho los problemas que tenemos internamente, culturalmente, por ejemplo, en mi cultura o lo que yo estoy pasando en mi cultura, entiendo que tenemos que ir hacia atrás, tenemos que ir hacia las raíces para ver qué está pasando, porque siento que muchas veces sufrimos cosas que ha pasado hace 50, 100, 200 años y sin darnos cuenta lo andamos arrastrando hasta el día de hoy. Y hay, o sea, muchas cosas que no nos funcionan. Entonces, yo, por ejemplo, en mi propia cultura, yo siento esos choques y yo me las empiezo a cuestionar. Y hay muchas partes en las que yo me siento muy orgullosa de decir, soy hindú también culturalmente, religiosamente, pero hay muchas partes en las que me siento atrapada. Y ¿por qué me siento atrapada? Es porque siento que hay como estas reglas invisibles que uno tiene que seguir para poder ser aceptadas en tu comunidad, pero que van totalmente en contra de cómo yo quiero vivir mi vida. Entonces, creo que a lo que quiero llegar es cómo podemos cuestionar estas cosas
en las culturas sin perder todo lo que nos define la cultura, sin perder todo lo que somos? Son temas bien complejos porque evidentemente el ser humano evoluciona, el ser humano evoluciona y las culturas se van adaptando, van evolucionando según el tiempo, el contexto, y luego hay quienes de repente se aferran a hacerlo como siempre se ha hecho así y quizá no siempre eso ha tenido que hacer así y se ha descubierto que, por ejemplo, existen muchas prácticas eh, tradicionales en muchas culturas a lo largo del mundo que violentan por ejemplo, los derechos humanos. Entonces, algunas han tenido que ir adaptándose, quizá otras se resisten más, pero yo creo que lo importante es que las personas de manera individual conozcan sus derechos y saber de que tienen toda la libertad, la inteligencia y la capacidad de poder también decidir sobre qué sí, qué no. Y cada decisión, tanto dentro de nuestras costumbres como fuera de ellas, tiene sus consecuencias. Y, y evidentemente hay que asumirlas con valentía, con responsabilidad, siempre en búsqueda de la felicidad, porque no necesariamente porque yo haya nacido dentro de una cultura o, o mis padres y mis madres me hayan enseñado a creer en una religión cristiana, por ejemplo, significa que yo tenga que a practicarla por el resto de mi vida. No, no Claro. estoy O obligado a eso. suscribirte a todas esas Exacto. ideologías No que... estoy obligado a eso, Ujú. porque mi papá forma parte de un partido político, tengo que seguir esa ideología política Sí, teniendo quizás otra propia, ¿no? claro. Entonces, yo sí creo que estamos en un contexto donde las nuevas generaciones, claro, cuestionamos más que ayer porque estamos hablando de que todas las personas de 35 años para abajo somos la generación con mayor escolaridad que en años, generaciones anteriores. Mi abuelita no terminó la escuela, o sea, yo tengo maestría. Entonces, y ahora las generaciones siguientes de repente ya tienen 22 años y que ya tengo una maestría. Yo que, ¿cómo así? Entonces, Sí, entonces sí. pasa, ¿no? Entonces, porque las carreras de repente son más cortas, no, no, dependiendo. Pero hay más cuestionamientos porque tenemos más acceso a la información, hay más sensibilidad sobre los derechos humanos y yo creo que cada quien es libre de ejercer esos derechos, incluyendo el derecho al credo, ¿no? Que también es un derecho. Claro. Muchas gracias. Creo que vamos a parar con todos estos temitas medios pesados. Vamos a Pesados no, necesarios, más que pesados, necesarios, son necesarios porque hay que hablarlos. Te quería preguntar algo. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el arroz con coco, poroto, rabito y tajada. Me encanta. Wow. Es el plato que más me gusta. Tengo como medio mis frustraciones con el plato también, porque Ajá. cuando te lo sirven te echan de que 3 pedacitos de rabito y quiero y que 5. Sí. Entonces, pero me encanta la mezcla del poroto con el arroz con coco, Ajá. el sabor del rabito, me encanta. Digo, hay que comerlo moderadamente, porque si Claro, no, si no salud y todas las cosas, todo salimos, eso, sí, todos esos temas salimos rodando por ahí, rodando, sí. eso. Eh, Pero me encanta, yo pero aún me estoy encanta. buscando o encontrando mi comida favorita ¿Sabes lo que pasa? Es que como yo crecí con esa cultura hindú, en la religión hindú, yo era vegetariana todo mi crecimiento de Colón. ¿Puedes creerlo? Ah, desde niña. Desde niña. Me encanta. Salí, estudié, regresé, yo es que voy a comer todo, Ahora te todo pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que comiste carne entonces? Ahora soy el presentador. en, en Canadá. En Canadá. Ah, Creo wow. que también estuve vegetariana como un año y luego en mi segundo año de Canadá mis amigos dijeron, no, 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 ya, 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 Bueno, corta, corta. pero entonces, bueno, yo me voy a encargar del tour con Diego, Ajá, gastronómico de carnes. quiero, Vamos a hacerlo. muero, Con quiero. respeto a los vegetarianos y los Sí, veganos. no, no les tengo respeto, se están perdiendo de mucho de lo delicioso de la vida, por favor. Ningún respeto aquí, no mentira. No que me vaya a caer la comunidad vegetariana, por favor. Ok, yo tuve esta conversación con un amigo en la que queremos llegar a un consensus en cuál debería ser el plato típico panameño que no se comparta con otros países que sean nuestros vecinos. Yo quería saber
tú consideras que debería ser el plato típico panameño de...? Es una decisión bien difícil, es una decisión bien difícil para cualquier país porque los países, o sea, tenemos gastronomías diversas, porque precisamente por esa diversidad cultural de la que estamos hablando, es difícil como definir uno donde no necesariamente el resto de un territorio se identifique. Porque, por ejemplo, conocemos a Perú por el ceviche peruano, pero no necesariamente ese ceviche peruano se cocina en todo Perú. ¿Me explico? Entonces, nosotros aquí comemos guampá, pero eso no significa que en todo el resto del país se coma, ¿no? Entonces, quizás no todos se sientan identificados y luego se vuelve como complicado. Sin embargo, por un tema de estrategia comercial, desde esa perspectiva, sí. Yo me atrevería a decir que el guanaguán definitivamente es un plato que podría identificar a todo el país, porque primero la harina sí se come en todo el país, Sí. La harina hojaldre, ya sabemos, ese es otro Es tema, es otro harina. episodio. Es harina. Es harina. Por eso el debate en otro episodio es para decir que Sí. es harina. Correcto. Entonces la harina o los hojaldre, como los llaman otros territorios, se come en todo el país. Entonces, nosotros en Colón tenemos ese concepto del guanaguán, pero quizás en otras provincias comen guanaguán, pero no con ese concepto como nosotros, porque de repente esa hojaldre se come con salchicha, con bistec picado. Entonces, yo sí creería, porque es un plato económico, accesible para todo el mundo, y es súper versátil, ¿no? O sea, de que para los que les gusta todo esto lo gourmet, pues entonces yo puedo comer el guanaguán tradicional, como aquí en Colón, que es bofe, orejita, pajarilla, pero quizá, bueno, pues el vegano quiere su guanaguán vegano, pues. Entonces, son cosas que pudieran darse y explorar hasta con otro tipo de guanaguán de pollo, eso no existe, o sea, entonces poder diversificar. Me encantó. Eso como algo, es algo como me parece accesible, porque ya otras cosas como el tamal, el arroz con pollo, esas cosas, ya es compartido eso es más regional ahí en toda la región. Y también compartido con otros países, Sí, pero sí. Sí me gustó esta es la del guanaguán, no la tenía considerada como algo que que podría representar Panamá. Creo que mi amigo también me dijo como lo que mencionaste del lado comercial de la comida, como el Pad Thai en Tailandia, que fue un proyecto gubernamental que hicieron como para llamar al turismo y decir, Claro. ok, tenemos nuestro plato típico y esto es lo que es. Y hoy en día tú le dices Pad Thai a cualquiera y todo el mundo sabe que es de Luego Tailandia. ya eso es el pretexto para poder hablar de los otros platos, pues que son importantes, porque también hay otro debate, o sea, sabemos que el chicheme es chorrerano, pero tienen que probar el de Colón. ¿Sabes ¿Me explico? O sea, ¿sabes cuántas veces a mí me han preguntado, yo que estoy en el extranjero, gente latina de otros países me han preguntado, ¿qué se come en Panamá? Y yo vegetariana, dije recientemente dije, ¿cuál es el plato típico de Panamá? Y obviamente los mexicanos me preguntan, el mexicano tiene el taco, pero ¿y bueno, nosotros yo qué te voy a tenemos? dar un tip. Yo te voy a dar un tip y a la gente de Colón que nos está escuchando. Si usted está en otro país y usted le pregunta, ¿qué es lo que come en Panamá? Bueno, nosotros comemos saus, nosotros comemos guampá, pulpo en salsa de coco, comemos plantintá. O sea, eso, ahí es donde nosotros como colonenses nos activamos. Hey, voy a hablar de Colón. Claro. O sea, yo he tenido la dicha de poder viajar a muchos países como conferencista y yo siempre cuando me presento digo, hola, soy Abel Aronátegui, soy del norte de Panamá, que se llama la provincia de Colón. Porque yo sueño que algún día cuando se hable de Colón es como cuando hablamos de Bogotá, Buenos Aires, Acapulco, Madrid, sin tener que mencionar al país. Pero yo soy el primer vendedor de mi tierra. Entonces, con el respeto del resto del país, pero los que tienen el buñuelo y todas las cosas ellos promoverán, pero bueno, llegué yo, hablaba de mi sauce, hablaba de mi guanaguán, hablaba de mi chorizo timoteo y todas esas cosas, ¿no? No nos quedemos atrás, por favor. Eso era todo. A ver, muchas gracias por sentarte aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupado, así que te voy a dejar ir. Ya no tengo más nada que decir. No, gracias a ti, a todas las personas que nos están viendo y que creo que ha sido una conversación interesante, digna de difundir, que difundamos muchísimo esta conversación y a la orden. Ya tenemos que, tras bastidores, hablar de la Semana del Cine Hindú. Ya me fui a la semana, después el mes, y después una vez al mes. Eran 3 días. Entonces, Eran 3 días de cine una hindú. vez al mes.
y empezar a llevarnos como esa responsabilidad de promover a nuestra provincia, promover lo que somos y sobre todo no existe nada ni nadie que nos pueda definir. Nosotros somos quienes nos definimos y si tú eres colonense, siéntete orgullosamente colonense, absolutamente nadie te puede decir que no. Nadie que decir que no. Entonces usted es colonense, yo soy colonense, somos colonenses, aquí cabemos todos y saquemos juntos adelante nuestra provincia que nos necesita. Sí. Muchas gracias. A la orden.